en esos En esos trotes. en esos círculos de Sí, intelectuales. yo soy del 62, de tal manera que yo sí tenía 6 años. 6 años. Pues más o menos, ahí andaban. Entre 16 y 6 no hay sí, mucha diferencia. 10 años. Entonces... Digo, porque Carlos tenía un poco más, ¿verdad? Pues tú ya tenías 23. No, sí, yo ya. Y entonces, de lo poco que me acuerdo, pues básicamente es del movimiento de aquí de Durango, Pues porque me llevaba mi papá. En aquel tiempo, pues, de los 6 hermanos que somos, íbamos los 2 más grandes, y nos llevaban mis tíos, porque mi tío Eduviges Fragoso, que lo conoces, participó ya en este movimiento. Fue actor. En este movimiento, y entonces por eso tengo son mis primeros recuerdos de ese tiempo. Yo no entendía por qué se daba hasta después, que empecé ya a leer un poco más, y de aquí me surge una duda, porque hay una versión de algunos autores de que en la concentración del 2 de octubre que se da en Tlatelolco, en esa plaza de las Tres Culturas, pues estaba vigilada por el ejército estaba apostado desplegado pues en toda la plaza, pero también hay una versión que desde las azoteas hay francotiradores, pero esos francotiradores eran gente que del mismo movimiento, es decir, que la versión de algunos historiadores serios es que desde algunas ventanas de los edificios, de las azoteas mismas, les tiran a sus propios compañeros con el ánimo de generar mártires o víctimas, y ellos se les sale de control, porque lo que querían era que hubiera sangre, varios heridos, y después cuando el ejército se da cuenta, y a pesar de que había un aparato de inteligencia, no tenían esa información, es lo que yo he leído, el ejército entra pues a tratar de controlar la situación y se les sale de control. No, pero eso es una versión que hay de algunos historiadores. Sí, pero eso es una versión de los historiadores del régimen que tratan de justificar, ¿no? El mismo secretario de la Defensa, en sus memorias... El mismo Díaz Ordaz reconoció y asumió toda la responsabilidad, pero el secretario de la Defensa, en sus memorias, dice que efectivamente tenían francotiradores. O sea, digamos que el 2 de octubre era un mitin más. Sí, era un mitin más. Yo iba a participar en ese mitin, yo trabajaba en la universidad, y había que desplazarse desde CU hasta Tlatelolco, había que cruzar buena parte de la ciudad. Yo ya no alcancé a llegar, porque cuando yo llegué ya estaba bloqueada toda esa zona. Por cierto que yo me fui al Politécnico, porque en realidad la marcha iba a ser de Tlatelolco al casco de Santo Tomás. Entonces, como estaba bloqueado, entonces yo dije, no, bueno, pues, quién sabe qué pasaría, me voy al casco de Santo Tomás a esperar la marcha, porque ahí iba a haber un mitin. Ahora, ¿cómo fue ahí? Bueno, había más de 15,000 soldados ahí desplegados en la zona. El mitin realmente era de 10,000 estudiantes. Participó también por parte del ejército un grupo paramilitar que se llamaba la Brigada Blanca, que tenían un guante blanco, que se dedicaron a sacar a los muchachos que se escondían en los departamentos de Tlatelolco. Entonces, y el mismo secretario de la Defensa en sus memorias dice que efectivamente sí tenían francotiradores. En realidad el movimiento no tenía necesidad de mártires ya había muchos, y presos políticos ya estaba lleno Lecumberri, o sea, muertos y desaparecidos ya había muchos, no había necesidad, no había necesidad de eso. Esa es una versión
del gobierno para tratar de justificar la matanza, es decir, que había dentro de los estudiantes francotiradores y que ellos se defendieron y que por lo tanto fue un acto de defensa. No es cierto, eso fue un crimen planeado, un crimen de Estado. Tan es así que se ha investigado, supuestamente se creó una comisión para investigar los con el hechos. gobierno del presidente Fox, la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad, que finalmente exoneraron a Luis Echeverría, lo exoneraron de responsabilidad, lo cual es una tragedia porque a 41 años todavía está la impunidad. O sea, 41 años de impunidad, nadie fue responsable, a nadie fue castigado, lo cual pues nos parece a nosotros pues una cosa pues, prácticamente inaceptable, ¿verdad? Algún día se sabrá toda la verdad, ¿verdad?, de este crimen horrible. Aunque aquí lo que faltaría saber nada más es la mecánica bajo la cual se dio. Descarto yo la pregunta que hace usted, Juan Carlos, en el sentido de que si hubo francotiradores por parte de los organismos, en este caso estudiantiles o de izquierda, porque lo reconoció mismo el presidente en su momento, Díaz Ordaz reconoció y asumió la responsabilidad de la matanza del 2 de octubre, él lo reconoció, y bueno, hay que recordar que todo estuvo sumamente sincronizado, y esto, bueno, difícilmente se da entre dos organismos antagónicos. Hubo una sincronía, pero muy puntual, el famoso helicóptero, la famosa antorcha, que a raíz en el momento en que se lanza esa antorcha, esa luz de bengala, como los que usaban en Vietnam, ¿verdad? Así es, una antorcha que se lanza, y en ese momento empieza la balacera, empieza la represión, empieza los disparos indiscriminados a la gente, tan planeado fue que los cadáveres los recogieron y los desaparecieron, ¿verdad? Muchos cadáveres, ¿verdad? Así es. De ahí la diferencia incluso que se habla de entre hasta 50 cadáveres hasta 500 o más, ¿verdad? Pero yo no tengo la menor duda, mismo Díaz Ordaz lo reconoce y asume la responsabilidad. Que hay historiadores funcionales al régimen para lavarle la cara, pues sí, siempre los habrá, gente que escribe con pluma comprada. Pero vamos a hacer un espacio, regresamos. Su opinión es importante. Llámenos 813-8040, 813-4400. Regresamos. Continuamos en este programa de análisis político, Pico de Gallo, y recordamos por algunas preguntas que nos han hecho el público Radio Escucha, sí fue invitado el PRI, fue invitado el dirigente estatal, el nuevo dirigente estatal Esteban Villegas del PRI a esta mesa, nos dio la explicación que no podía venir por cuestiones de su agenda de trabajo, y incluso hubo allí el compromiso por parte del PRI en enviar a alguna persona sustituyendo la participación de Esteban Villegas, pero por alguna circunstancia que desconocemos hasta el momento, ya que no fue posible comunicarnos, no nos contestaron el teléfono. Posteriormente ya no está la ausencia del participante invitado del Partido Revolucionario Institucional. Seguimos con esto. Obviamente todos los movimientos generan una dialéctica a través del tiempo, se van engarzando, se van entrelazando, y lo que vivimos ahora es resultado del 68 y otros movimientos, incluyendo, como comentabas, Juan Carlos, incluso los cristeros. Claro, en una modalidad muy particular. En la actualidad, ¿qué podemos decir que es resultado de todo esto que se ha venido generando a través de la historia? ¿Qué estamos viviendo en Durango? ¿Qué expresión política tenemos en Durango? Por supuesto, pues hay partidos políticos nuevos, está el Frente Ciudadano, está una serie de todos estos despertar ciudadanos,